Buenos días, nuestro grupo está conformado por Alexander Burgués, Gabriel Anzola, Sebastián Muñoz y mi persona, Valentina Sangronis. En nuestro grupo vamos a hablar lo que es la curva de transformación y la curva de contrato y la frontera de posibilidades de producción, también conocida como FPP. La curva de transformación es conocida dentro de la economía internacional como la medida de un bien, también conocido como X, en su máxima cantidad. Dicho concepto también es conocido como la frontera de posibilidades que se estudia dentro de la microeconomía. Una curva de transformación es una muestra del intercambio existente dentro de un país que, cuando decide producir un bien en vez de otro bien o en lugar de otro, en la gráfica es representada bastante determinada la relación marginal de la transformación. La curva de transformación puede ser cóncava o convexa, e incluso en ciertos hechos o situaciones puede ser ambas. Dicho así, otro concepto también conocido como la curva de transformación es el conjunto de las distintas alternativas máximas combinadas de bienes o servicios que se pueden producir de esta manera en un periodo determinado en el cual se tiene disponibilidad de bastantes factores o tecnología. De esta manera, la curva de transformación es un caso en el cual se puede interpretar dentro de la gráfica y por supuesto se obtiene no solamente el proceso, sino la relación marginal en la cual se identifica dependiendo de los datos asumidos y transformados en una producción. Dicho así, pasamos a lo que también se conoce como curva de contrato. En este caso, mi compañero Alexander les explicará mucho más a fondo. Hola, mi nombre es Alexander Montes y voy a hablarles sobre la curva de contrato. La curva de contrato es una representación gráfica y matemática de los puntos eficientes en el sentido de Pareto, sobre el reparto de entre dos individuos de dos cestas de bienes a consumir. Se trata de una herramienta presente en el estudio de las relaciones de intercambio entre actores económicos. Este mecanismo es el resultado de la construcción de una caja de Edward, donde se lleva a cabo tomando dos individuos, ¿verdad? Y la cesta de bienes que ellos consumen. La curva de contrato básicamente une los puntos de las curvas de indiferencias y de la utilidad de cada uno de los participantes del sistema, que son los dos individuos que se toman. La curva de contrato identifica aquellos puntos llamados equilibrios, entre los cuales existe una coincidencia o una tangencia entre las utilidades de ambos participantes, expresadas mediante sus curvas de indiferencia. Del mismo modo, la curva de contrato puede obtenerse como resultado del estudio de asignaciones de factores de producción de cantidades de varios bienes. En este caso, hablamos de coincidencia en ambas tasas marginales de sustitución de factores en la producción de estos. Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriel Anzola y les voy a hablar sobre las fronteras de posibilidades de producción de la economía. Cuando hablamos de la FPP o de las fronteras de posibilidades de producción de cualquier economía, estas reflejan las opciones que tiene algún país y la necesidad que tiene de elegir entre ellas. Es decir, producir más cantidad de un bien implica reducir la producción de algún otro bien o, en su defecto, a la inversa. En el mismo orden de ideas, si una economía está utilizando todos los factores de producción y lo hacen de forma eficiente, se afirma que esa economía está en su potencial productivo máximo o en su frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, en esta situación es en la que el sistema económico o los agentes económicos deben elegir qué bienes se producen seleccionando el punto de la FPP más adecuado, es decir, determinando la asignación óptima de factores que deciden también cómo producir al elegir algunas técnicas eficientes para asignar adecuadamente los factores limitados de las de que dispone cada sistema económico. También, por último, en estas decisiones anteriores está implícita una tercera decisión, la cual es para quién ellos producen. Muy buena, soy Sebastián Muñoz y continuando con lo que estaba explicando mi compañero, les voy a hablar también sobre la frontera de posibilidades de producción. Y en otras palabras, es una representación gráfica de las posibilidades que tiene una economía para llegar a las producciones máximas de algo en específico, teniendo en cuenta las disponibilidades de recursos y de tiempo determinado, ¿verdad? Sabiendo que si escoge algún producto en específico para producir, tendría como consecuencia la escasez de otro. Y aquí tiene mucho que ver lo que es el costo de oportunidad. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo. Y en un caso hipotético de que un país produzca entre arroz y maíz, como por ejemplo ese. Es un caso hipotético, claro, ya que un país deberá producir más de solamente dos cosas. Digamos que este país utiliza todos sus recursos, todos sus trabajadores, sus tecnologías en producir solamente arroz. Esto traería como consecuencia una sobreoferta de arroz y también traería como consecuencia la escasez de maíz. Y si en caso contrario elige producir solamente maíz, traería una sobreoferta de maíz, pero también como consecuencia una escasez de arroz. Y bueno, espero haberme explicado de manera correcta. Muchas gracias por escuchar.